Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio. Una noche más. ¡Bum! Queriendo bendecir tu vida. Sin lugar a dudas, hay algo de parte de Dios para tu vida en este tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Él no falla. Él no retrasa sus promesas, solamente que los tiempos de Dios son distintos a los tiempos nuestros, y nosotros confiamos que las cosas sucedan, como decimos siempre, ¿no? Hoy o ayer, ¿no? Así que Dios bendiga tu vida. Gracias por permitirnos estar llegando a tu hogar, a tu casa, en donde te encuentres, a tu teléfono móvil. Es una bendición que Dios nos permite, ¿no? Poder estar aquí. Así que Dios bendiga tu vida. Gracias. Y vamos a compartir el inicio del programa que hemos dado a llamar, como siempre decimos, tiempos nuevos para bendecir lo que viene de parte de Dios. En esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga, todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3. FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gracias, Carlitos. Gracias por ese separador. La verdad que damos gracias a Dios porque Él ha provisto los recursos para que hoy podamos estar aquí. Dios siempre ha sido bueno. Y bueno, quiero contarles que nos gozamos de poder seguir sirviendo a Dios a través de estos medios, ¿no? La radiofonía es algo impresionante, es un mundo desconocido a lo que quizás vos pienses. La verdad que es algo que te atrapa de una manera impresionante. Me viene a la mente los recuerdos. Todavía tengo recuerdos. Cuando empezamos con la radio, fue algo que me partió la cabeza. Fue sumergirme en un río, en un mundo desconocido, al cual no conocía nada. No sabía ni lo que era el manejo de una compu, no conocía lo que era manejar los equipos, estar frente aquí a un micrófono, porque hay que estar, hay que plantarse y tratar de dar lo mejor, ¿no? Y cada vez que queremos dar, Dios primero nos procesa, nos capacita. Dios al que llama, capacita. Entonces, primero tenemos que ser capacitados, tenemos que dejarnos moldear, dejarnos procesar. Ahí está la palabra justa, dejarnos procesar. Todos los días Dios está haciendo algo nuevo, sin lugar a dudas, en nuestra vida. Hoy estamos quizás mejor que ayer, pero peor que mañana, porque mañana va a ser mejor. Tenemos que confiar plenamente que lo que viene por delante va a ser mucho mejor que lo que hemos dejado atrás. Y esto es una bendición, poder alcanzarte con palabra, con reflexiones, con música. La verdad que nunca pensamos el alcance de Radio Génesis iba a llegar hasta donde llegó. Fue una tremenda bendición poder alcanzar los niveles de audiencia que hemos tenido
Ustedes me preguntan, ¿y cómo sabemos? Ni idea. Pero sí sabemos que Radio Génesis hoy es conocida para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de Radio Génesis, hablamos de Juan Díaz, el que hoy le habla, ¿no? Hay un poquito de mi identidad dentro de esta radio. Esta radio, como me dice el pastor, simboliza lo que uno es. Y cuando le dicen así, wow, gloria a Dios, ¿no? Entonces, por ahí vas a escuchar un ritmo medio alocado. Hola, como es uno, ¿no? Un poquito siempre alegre, tratando, ¿no? De no dejar que el enemigo tome el control, que él se crea que está venciendo la batalla en tu vida, ¿no? Entonces, nos hacemos los distraídos, siempre tratamos de estar pum para arriba, aunque por dentro tengamos problemas. Porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pero el solo hecho de estar aquí implica que tengamos problemas, tengamos dificultades, tengamos que enfrentar conflictos contra los vecinos, en el trabajo, en el tránsito, donde estés. Siempre vemos que hay algo que se te levanta para querer frenar el propósito de Dios en tu vida. Porque si esto no fuera así, no sería muy fácil, ¿no? Uno creería realmente que Dios es el Salvador y empezamos a caminar y a confiar en Él y no hay problema, no hay dificultades, está todo bien, todo de rosa, ¿no? Pero tengo una mala noticia, el camino de Dios no solo es, no todo es de rosa, o si es de rosa, esa rosa picante, esa que te pincha y que te hace doler, ¿no? No como nosotros tenemos acá en casa una rosa que es de 4 estaciones, ¿qué tiene que ver, no? No tiene espina, una característica, ¿no? Pero la vida en el Señor tiene espinas, tiene momentos donde el enemigo hace que nos pinche de al lado, de la casa, como hemos hablado con el tema de Salomón, ¿no? Él tuvo que atravesar luchas con los de afuera, luchas con los de adentro, luchas con los que estaban alrededor de él, ¿no? Y así fue como iniciamos este estudio de la palabra de Dios sobre la vida de David. En lo personal, ha sido algo maravilloso. Ya hemos pasado, empezamos simplemente hablando sobre David y nos leímos todo, primero de Samuel, segunda de Samuel, compartimos algo del libro de Crónicas, ¿no? Y vamos a empezar más en lo profundo, ¿no? Porque cuando uno empieza a entrar en el río, en el mar de Dios, empieza por los tobillos, ¿no? Apenas empieza a mojarse los pies, los tobillos, y ahí empieza a caminar, ¿no? Y a medida que nos vamos introduciendo en el propósito de Dios, vemos que las olas se empiezan a levantar. Cuando estabas en la orilla tomando sol, ahí mirando quién pasa, ahí las olas no te afectaban. Pero cuando empezaste a caminar en el propósito de Dios, es ahí donde el enemigo se empieza a levantar contra tu vida. No en tu vida, es contra tu vida. Y en nuestras vidas se empieza a mover y empieza a aflorar lo mejor de nosotros, también lo malo, aquello que no nos permite estar en comunión delante de la presencia de Dios. Por eso que la vida de David ha sido algo maravilloso,
Les cuento para mí, en lo personal, ¿no? Uno ha comprendido de una manera tremenda lo que era tener el corazón conforme al de Dios. Todos decimos, yo quiero tener el corazón conforme al de Dios. Pero a mí, más que tener el corazón conforme al de Dios, me gustaría decir, quiero tener la naturaleza que tenía Dios, ¿no? Esa naturaleza no natural, sino sobrenatural, donde los problemas son inferiores y podemos, como les decía, cuando nos entramos a caminar en el mar, en el río de Dios, vemos que la dificultad, aunque se levante las olas, la tempestad, la situación empiece a cambiar, vemos que Dios está en control, ¿no? Cuando uno empieza a caminar en el río, en el mar, empieza todavía a tener control. Cuando empieza a estar hasta las rodillas, hasta ahí uno todavía sigue en control. Cuando uno empieza aún más a caminar, a acercarse hacia el propósito, tenemos que dejarnos llevar por la presencia de Dios y que Él tome el control. Yo no quiero entrar solamente hasta el tobillo, ni a las rodillas, ni a la cintura. Quiero entrar hasta los hombros, donde Dios está en control, donde ya no puedo yo manejar mi vida, sino Él estar en control de ella. Cuando hablamos de algo así, es maravilloso, ¿no? Decir, Señor, yo no puedo más, sé tú a través de mí, obra en mi vida, a través de tu palabra, y que donde vaya, tu presencia me acompañe. Donde vaya, tú estés conmigo. Donde yo vaya, tú abras las puertas. Donde tú vayas, el Señor esté a tu lado y la gente se dé vuelta y te mire y perciba que sos un distinto, ¿no? Y quizás quieran reconocer o tener lo que tenés vos, gloria a Dios, ¿no? Y por ahí uno pregunta y dice, ¿qué tengo yo de especial? Tenemos a Dios en nuestro corazón y al Espíritu del Nazareno en nuestra vida. Y cuando el Espíritu del Nazareno empieza a obrar en nosotros, empezamos a demostrar lo que portamos. Cuando estábamos en el mundo, caminábamos en el mundo y hacíamos lo que el mundo hace, éramos uno más, ¿no? Porque éramos como los del mundo. Pero cuando empezamos a caminar en Dios, empezamos a mostrar otra característica, ¿no? La de Jesucristo a través de nosotros. La de Jesucristo hecho hombre a través de nuestra naturaleza humana. Esto es hermoso. Por eso, eso es lo que significaba David. David fue llamado cuando aún era pequeño, fue ungido por rey. Después tuvo que atravesar un montón de circunstancias, ser perseguido por el rey. El rey quería matarlo a toda costa. Pero recién a los 33 años, en la ciudad de Hebrón, empezó a reinar. Y dice que su reinado fue de 40 años. 43 años fue su reinado sobre Jerusalén. O sea que estamos hablando de un hombre que al momento de que se cerraran sus ventanas, su vida se apagara, él tenía 77 años. Y uno dice, tantas cosas atravesó la vida de David. Sí, cosas hermosas, cosas maravillosas, cosas no tan lindas, pero que
Dios estaba en control y siempre hacía que las cosas sucedieran a la manera de Dios, no a la manera de David, porque cuando David las hacía. Él no andaba con medias tintas. Cuando él metía la pata, él no metía la pata hasta los tobillos. Él metía la pata a lo grande. Ese era David, ¿no? Que con un corazón distinto, pero una naturaleza igual que la tuya, que la mía, ¿no? Que con tendencia a hacer lo malo. El corazón de él lo resguardaba de hacerlo, él consultaba a Dios, pero no siempre, algunas veces cuando él quiso tomar sus propias decisiones, vemos que él cometió pecado delante de Dios, pero como él tenía un corazón especial, y eso es lo que tenemos que remarcar en este tiempo, tenemos que tener un corazón sensible a la presencia de Dios, reconocer nuestros errores. Cuando vemos que algo está mal en nosotros, en nuestra vida, tenemos que darle lugar a Dios y decirle: ¿qué está pasando? Señor, me equivoqué, perdóname, dame una nueva oportunidad para que tú aumentes en mí y yo mengüe, para que tu presencia se haga visible en mi vida para el exterior, ¿no? No solo para el interior, sino también para el exterior. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Muy linda, hermosa la historia de David, que tenía algo muy particular, que era un corazón. El corazón conforme al de Dios. Pero, como en todo amanecer, también aparece un punto máximo, como el mediodía, también aparece el atardecer, aparece el anochecer, y también aparece la noche, ¿no? Y vemos que la historia de David, con todos sus sinsabores, cosas impresionantes, la verdad, ¿no? Tuvo un momento donde él empezó a menguar su naturaleza humana, ¿no? Y ahí vemos que vamos a compartir acá en Primera de Reyes cómo es la historia o la vejez de David, ¿no? Estamos hablando que él tenía 77 años cuando él partió, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que tenía miles, no era Matusalén, no era Noé, no tenía 500 años, no, tenía una edad pronta, ¿no? Pero también tenía problemas con su naturaleza humana, como las podés tener vos, la puedo tener yo, ¿no? Pero él marcó un camino, no solo en Israel, no solo en la Biblia, sino marcó un camino al mundo actual, el cual estamos hoy vos y yo, ¿no? Él fue alguien que dejó su huella en el propósito de Dios. Recuerda que nosotros somos un propósito, no somos casualidad, somos propósito de Dios, y que aquí vamos a estar hasta que éste se cumpla en nuestras vidas. Vamos a leer la historia hermosa, terminamos Segunda de Samuel, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 1 en adelante. Estamos solitos, estamos solos, parece que la gente hoy les ha atacado el frío y nos han dejado solos. La iglesia de la ciudad ahí ha reaccionado al video, ahí seguramente se nos van a conectar, ¿no? Vamos a leer en Primera de Reyes. Mire cómo dice
la palabra de Dios, hermoso, guía de vida, ¿no? Tenemos que tomar la palabra como una guía en la cual debemos caminar, ¿no? Y dice así: y cuando el rey David era viejo y avanzados sus días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. ¿Qué estaba pasando, no? Y le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y les abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y le buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca le conoció. Ricardo Raúl Rolando, pastor, Iglesia Casa del Padre. Dios bendiga tu vida. Gracias por estar, mi pastor. Hoy estuvimos un poquito, no pudimos conversar, pastor, pero no vamos a perder oportunidad, ¿no? Mire qué tremendo la historia, el ocaso del rey David, ¿no? Aquel que era joven, hermoso, de ojos bellos, el cual le había agradado a Dios. En el ocaso de su vida, dice que, como vos y como yo, tenía problemas en su cuerpo y no podía calentarse su cuerpo. Miren qué tremendo. Bendiciones, soy Ricardo. Dios te bendiga, Ricardo. Gloria a Dios, qué hermoso saber que se nos han conectado. Gloria a Dios. Qué bueno que es Dios. En todo momento Él nos bendice. Así es Dios. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo, como decimos anteriormente, Dios es bueno. Qué hermoso saber lo que Dios viene haciendo este tiempo en nuestras vidas. Claudia Rodríguez, yo la conozco, esa señora, hace 34 años estamos caminando una historia de amor, hemos formado una familia, es mi esposa. Miren qué tremendo, ¿no? Volvemos, ¿no? Volvé, Juan, volvé. Miren qué tremendo lo que estaba sucediendo con David. En el ocaso de sus días, él estaba teniendo un problema como quizás lo tengas vos, como lo tengo yo acá, abrigado en la radio, con campera, pullover, ¿no? Pero parece que era mucho más grande lo que estaba atravesando David. Dice, era viejo y avanzado en días, y le cubrían de ropas, pero no se calentaba, el cuerpo de él estaba frío, ¿no? Y dice que sus sirvientes, siempre mirando cómo agradar al rey, ¿no? Dice que pensaron, vamos a traerle al rey una joven, qué zorros que eran, ¿no? Una joven virgen de buena apariencia, que le pudiera servir, que se acostara junto al rey, que le diera el calor que emana de la juventud y de alguien que es hermoso a los ojos, ¿no? Ellos pensaron que David iba a poder cambiar su situación, ¿no? Y dice que así fue. Y encontraron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa por donde la miraron, ¿no? Y ella abrigaba al rey, ¿no? Le servía, pero el rey, pobre viejo, nunca se pudo allegar a ella. Dice, el rey nunca la conoció, nunca se allegó, nunca se acostó con ella, ¿no? Porque estaba complicado el abuelo, ¿no? Qué triste, pero realmente esto demuestra una vez más que David
tenía una naturaleza humana, ¿no? Todas sus batallas, todas sus guerras, todas sus persecuciones, todas sus angustias habían traído como consecuencia que el rey hoy estaba en el ocaso de su vida, ¿no? Y aparece un tal Adonías, que usurpa o quiere usurpar el trono del rey. Y entonces dice: Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, otro más que se le levanta, ¿no? Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Un personaje, ¿no? Este Adonías era hijo del rey, pero él solamente una mañana se levantó, miró al rey y dijo: el viejo tiene los minutos contados, yo voy a reinar. Él solo se proclamó rey, ¿no? Y claro, por ser el hijo del rey, él contaba con recursos. Dice que se armó de gente de a caballo, se hizo de carros y de gente de a caballo, y 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después que Absalón, ¿no? Recuerden, Amnón, Absalón, Tamar, y aparentemente apareció Adonías, ¿no? Todos hijos de David. Dice que él estaba haciendo cosas, pero el rey estaba viejo. Ya no quería tener disgustos, hacía mirada sorda, no prestaba atención a lo que estaba sucediendo, porque estaba en el ocaso de su vida, ¿no? Y dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Nunca recibió la corrección de por qué estaba haciendo eso. Y qué triste, ¿no? Muchas veces suele pasar el estar distraído, estar con la mente ocupado en generar recursos para los de la casa. Vemos que hace falta algo, que es la corrección, ¿no? Muchas veces en el afán de tener cosas para agradar y bendecir a los nuestros, nos olvidamos lo principal, que es estar, direccionar, corregir. Y acá vemos que a David le sucedió eso. Dice que él nunca le preguntó: ¿por qué haces eso? Además, este era de buen parecer, ¿no? Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvía, ¿no? ¿Qué pasó acá? Yo recuerdo que Joab era el jefe del ejército de David, un hombre fiel, un hombre que conocía el corazón de David. Yo creo que si hablamos de alguien, aparte que de Dios conocía a David, era Joab, su mano derecha, el que muchas veces hacía cosas sin consultar al rey nada, porque sabía que era un guerrero fiel, útil para la obra que Dios había puesto en su vida, ¿no? Y dice, y este Adonías había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, dice, los cuales ayudaban a Adonai. Era sonso, ¿no? Imagínense, hizo parte suyo de su equipo la mano derecha de David, a Joab, y al sacerdote Abiatar, ¿no? Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos,
junto a la peña de Soreb, Zoelete, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Se tomó atribuciones, él mandó a matar, como dice aquí, animales, y hizo un banquete, ¿no? Animales gordos. Y dice que hizo un banquete y invitó a los hijos del rey, a sus hermanos, a todos los varones de Judá y a los siervos del rey. Bien, hasta ahí todo bien parecía, ¿no? Pero no convidó al profeta Natán, ¿no? Ni a Benaías, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Qué pasaba acá? Recuerden que en ese tiempo David siempre consultaba al profeta Natán. Y lo que éste decía de parte de Dios, eso es lo que acontecía, ¿no? Pero dice que invitó a todos menos al profeta Natán, ni a Benaías, un valiente guerrero de David, y ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Por qué no lo invitó a Salomón si invitó al resto de sus hermanos, no? Dice, y entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? Natán fue como quien dice a ponerle el cuento o el chusmerío, o la fue a avispar de lo que estaba sucediendo. Porque Natán sabía lo que el rey le había prometido a Betsabé, ¿no? Y dice el 12, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. El profeta Natán estaba viendo que algo se estaba gestando y le dio instrucción a Betsabé para conservar su vida y la de su hijo. Y le dijo, ve y entra al rey y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva, diciéndole, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Miren qué tremendo, qué planteo. Yo creo que el profeta supo que no cualquiera podía entrar y estar delante de la presencia del rey, y menos en esta situación que su cuerpo estaba mal, ¿no? Pero sí Betsabé, dice que ella se sentó y le dijo, rey, ¿no me habías prometido tú que mi hijo, nuestro hijo, Salomón, iba a reinar después de ti? Y hoy lo está haciendo tu hijo mayor, Adonías. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Con el profeta habían establecido un pacto, cómo iba a suceder. Mientras ella le hablara, venía el profeta y le iba a estar afirmando lo que Betsabé le estaba diciendo. Y entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó. Vamos a bajar. Gloria a Dios. Miren, ya estaba en sus días para atrás estaba David, ¿no? Y dice, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Qué tremendo, ¿no?
Ahí estamos. Wow. ¿Qué tienes? Le dice. El 17. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonai reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, el sacerdote Abiatar, y a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Y entre tanto el rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que le declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, aquí vino el profeta Natán. Qué tremendo, ¿no? Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Miren qué tremendo, ¿no? Cuánta honra siempre le demostraban al rey. No le podían decir, señor rey, no. Tenían que postrarse delante de la presencia del rey. Y el 25 dice, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también a los sacerdotes a Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benías, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Y yo le preguntaba, Señor, ¿esto es por orden tuya y no nos dijiste nada a nosotros? Y dice el 28, y entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, y ha redimido mi alma de todas mis angustias. Y como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en el lugar mío, que así lo haré hoy. Miren qué tremendo, ¿no? Cómo Dios estaba preparando el camino para que Salomón no tuviera que ir del vamos a la batalla con su hermano Adonías, ¿no? Y entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciéndole referencia al rey le dijo, viva el señor rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevarlo a Gijón, ¿no? Y así lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel.
y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Sin lugar a dudas, David tendría una mula especial, ¿no? Y dice que les dio instrucciones que lo sentaran, montar a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevarlo a Gijón, ¿no? Y cuando allí esté, ungirlo como rey, toquen la trompeta y digan, viva Salomón el rey. Y después iréis vosotros detrás de él, y vendrán y se sentarán en mi trono, y él reinará por mí, porque a él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre toda Judá. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que después que esto sucediera, que vinieran con él y se sentaran al costado del rey, el cual Dios había elegido como príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y entonces Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así se diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Gloria a Dios. Ellos reconocían y estaban conformes, ¿no? Y dice el 37, y de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. No solo que Dios estuviera con Salomón como había estado con David, sino que extendiera aún más lo que David había hecho. Y el 38 dice, y descendieron los sacerdotes, Sadoc y el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno con aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Y después todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Qué tremendo, ¿no? Y cuando esto sucedió, porque la tierra dice, parecía que se hundía, ¿no? Y en el 48 dice, y oyó Adonías. Adonías ¿qué estaba haciendo? Miren, Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Joab decía, ¿qué está pasando acá? Mientras ellos estaban comiendo, afuera en las calles estaba sucediendo gran algarabía, ¿no? Y dice el 42, y mientras él aún hablaba, he aquí, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y el cual le dijo, Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y le dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey, David, ha hecho rey a Salomón. No creo que para Adonías fuera buena la noticia, ¿no? Pero así sucedió. Jonatán le respondió y le dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey, David, ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaías, hijo de Joiada, y también a los cereteos, a los peleteos, para los cuales lo montaron en la mula del rey, ¿no? Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de allí han subido con alegría a la ciudad, y está llena de estruendo, y este es el alboroto que habéis oído, ¿no?
qué problema, ¿no? Y hay unos siervos del rey que han venido a bendecir a nuestro Señor, el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. ¡Wow! Miren, venían los sacerdotes y le decían: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, ¿no? Y haga mayor tu trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Yo creo que estaba con frío, estaba con un montón de problemas, pero estos problemas no le impidieron adorar a Dios. Él adoró en ese momento la palabra que los profetas habían soltado. Él no se enojó cuando le dijeron: Dios haga con tu hijo Salomón cosas más grandes que las que hizo contigo. Al contrario, él se alegró. Dice que el rey adoró en la cama. Y el 48 dice: y además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha hecho hoy quien se siente en mi trono, viéndolos mis ojos. Él le agradecía a Dios la bendición de que poder ver al ungido de Dios con sus propios ojos, ¿no? Sin que su vida se apagara, él podía ver quién le iba a suceder. Su hijo, Salomón, que más adelante sabemos que Dios soltó sobre él sabiduría extrema, ¿no? Pero aún hasta ese momento él era distinto, había sabiduría en él. Y dice: y ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Yo creo que los convidados habrán dicho: metimos la pata, nos venimos con este que se proclamó rey, mientras que el rey está gozoso de que su hijo Salomón haya sido levantado y él pueda haber visto a su hijo sentarse en su trono. Claudio Meliuk, Dios te bendiga, iglesia de la ciudad. Y dice: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo, ¿no? Adonías entendió que él se había autoproclamado, pero que Dios había levantado a su hermano como rey, y le entró el cuiqui, ¿no? Porque él había hecho todo mal. Y Salomón le dijo, qué tremendo lo que Dios hizo, ¿no? Dice, y el rey Salomón le dijo: pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrame que el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y miren lo que le dijo Salomón, gloria a Dios, que ya Dios había visto que era distinto, ¿no? Y Salomón le dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Miren las palabras de Salomón, ¿no? Recién asumido como rey, le dijo: si él fuere hombre recto, hombre de bien, nadie tocará un cabello de la cabeza de él. Pero si no lo fuere, él morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y vino y se inclinó ante el rey. Y Salomón le dijo: vete a tu casa.
seguí participando, le dijo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo mensaje, pero acá vamos a otra de las historias más apasionantes de la Biblia, ¿no? Ya terminamos, estamos ahí a punto de terminar con la vida de David y estamos entrando a la vida del hombre que más adelante, por un decreto de parte de Dios, fuera el hombre más sabio que pisare la tierra. Miren qué historia, ¿no? El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios y de sus entrañas engendró al hombre más sabio que pisara la tierra. Qué hermoso saber, ¿no? Que caminando a Dios, confiando en Dios, sus promesas se cumplen. Y lo que Dios soltó para tu vida se va a cumplir en tus hijos y también en tus nietos y en tu generación. Qué tremendo el tiempo avanzado. Vamos a seguir mañana con Primera de Reyes capítulo 2. Tremendo lo que Dios tiene para tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Gracias, Señor, por este momento. ¿Cómo no amarte, Señor, por tu amor y tu misericordia? Gracias lo que has hecho hasta aquí y aún lo que tienes preparado para esta pequeña emisora cristiana, Radio Génesis. Te pedimos, Señor, que sigas extendiendo tu mano de poder y que sigas tocando los corazones y hacer volver del error a aquellos que se han apartado de delante de ti. Ahora, Padre nuevo, te pido que entregues un tiempo nuevo donde tu palabra y solamente tu palabra empiece a cambiar los sentidos en su vida. Gracias, Señor, y te pedimos que sigas en control de nuestras vidas. Gloria a Dios, qué hermoso lo que Dios ha soltado a través de esta pequeña emisora, ¿no? La historia de David, hermosa, lo que viene. Hay tantas historias en la Biblia que tenemos que aprender. Recuerden que en la palabra dice que mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento se hace presente, nos entrega un arma para batallar contra el enemigo. Cuando no tenemos conocimiento, no tenemos habla, nos quedamos mudos. Cuando el enemigo, el adversario, se nos levanta, ¿no? Y no le sabemos qué decir. Pero cuando nos preparamos en Dios, sabemos cómo tratar con el innombrable, ¿no? Porque muchas veces no vale la pena nombrarlo porque Él se agranda, Él se envanece, ¿no? Porque Él, de lo único que es Padre, es de la mentira, del error, del engaño, de tantas cosas. Todo lo malo viene y proviene de parte de el chancho, digamos, del que se levantó en contra del propósito de Dios. No escuchemos la voz de él, porque él es el adversario, él es enemigo del mundo, ¿no? Él es el príncipe de las tinieblas y el rey de este mundo, ¿no? Lamentablemente, y hoy la generación, el mundo está caminando tras el engaño, el error, por la falta de conocimiento. Por eso tenemos que prepararnos para la batalla y poder manejar la espada de Cristo, que es la palabra. La palabra es la espada de Dios. Y cuando tenemos el manejo de la palabra, sea cual sea la situación, vamos a empuñar la palabra y vamos a decir, porque la palabra es la que cambia la situación, es la que transforma el problema en bendición. ¿Y cuál es? La palabra de Dios, no la palabra de hombre, sí la palabra de Dios. Dios te bendiga. Recuerda, mañana 23 horas estamos por aquí. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano.
cuando reconoce a Dios en todos sus caminos Gloria a Dios. y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 Gloria a Dios. FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en tu vida. Este es el tiempo de Dios. El tiempo donde Dios quiere bendecir tu vida. No bajes los brazos, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. No permitas, no le des lugar al enemigo que se levante contra tu vida, contra tu familia, contra tus hijos. Es tiempo de que empuñes la palabra, la espada de la fe y enfrentes al enemigo, sea cual sea tu gigante, sea cual sea tu muralla. Anímate, esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Miren cómo estamos.